avanzado poco en ello. Y para ello le hemos pedido a Mauricio Venegas, que es bioquímico, profesor asociado del Laboratorio de Gastroenterología del Departamento de Medicina. Él hizo una presentación online que es muy buena, ya la conocí, y le pedimos que la presentara para todos nosotros el departamento y posteriormente le hicimos las preguntas y aclaráramos muchas dudas que tenemos en este momento. Así que Mauricio, te damos la palabra. Ok, vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Está bloqueada, no me deja compartirla. Victoria, tú le das el Sí, ahí. pase. ¿Se ve bien ahí? Sí, Perfecto. sí, se ve bien. Agradezco la invitación al doctor Enrique que me contactó y al jefe de servicio. Bueno, yo conozco a algunas personas del servicio de usted, porque la doctora Pared es la ginecóloga de mi señora. El doctor Valenzuela, comparto con él el comité de ética científico, así que es un honor estar con usted. Bueno, partiendo con la presentación, esta es una fotografía de microscopía electrónica real del primer paciente que se infectó en Estados Unidos, o sea, que se detectó en Estados Unidos, se han infectado muchos más, pero el primero con síntomas. Ustedes pueden ver que aquí el virus se ve clarito, y lo hicieron una tinción con azul. Es impresionante la imagen. ¿Ya? Esto lo sacan de las células epiteliales bronquiales o de los neumocitos tipo 2. ¿Ya? Antes de entrar a la parte propiamente del diagnóstico, es importante hacer algunas definiciones formales, que son los coronavirus. Son un grupo por lo menos de 7 virus que infectan tanto animales como humanos. Pueden causar enfermedades respiratorias en humanos y enfermedades gastrointestinales en animales. A pesar de que se ha visto que este coronavirus también provoca algunas manifestaciones gastroenterológicas, y a lo mejor esa fue una de las razones por qué el jefe de servicio nuestro me pidió la presentación, pero en realidad son muy poco frecuentes. ¿Ya? Bajo el microscopio electrónico, los viriones de los coronavirus tienen unos grandes peplómetros. Los peplómeros son glicoproteínas que están en la superficie viral y que básicamente forman lo que se llama el spike. Spike en inglés, espiga en español, o hay gente que le llama, le tiene otro nombre, pero el espiga es el más frecuente, ¿ya? Y eso hace que parezca una corona, de ahí el nombre, ¿ya? Como ustedes bien saben, a fines del 2019 en China empezaron a aparecer enfermedades respiratorias severas. Al principio se pensaba que era el COVID-1, o el COVID a secas, que le llaman, pero después la identificación permitió ver que el agente causante era un nuevo coronavirus, de ahí viene el nombre, el Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, ¿ya? Ese es el virus, ¿ya? Y la enfermedad que provoca es llamada coronavirus disease, y de ahí viene el COVID-19. Entonces tenemos el agente patógeno y por otro lado la enfermedad que provoca. Hay algunas personas, infectólogos incluso, que dicen que uno puede estar infectado, pero no generar el COVID-19, ¿ya? Lo asintomático. Mientras no tenga el coronavirus disease, es como el VIH, tú estás infectado con el VIH, pero si no pasas a los síntomas, no haces SIDA. ¿Ya? Ese es un paralelo que se hace con respecto a esto. Ahora, la mayoría de la gente es sintomática, así que no, en este caso, el SARS-CoV-2 sí provoca un coronavirus disease frecuentemente. La clasificación de estos coronavirus, esto es muy general, es solamente para ubicarse desde el punto de vista del orden. Esto es el análisis taxonómico que se hace. Vienen de los nidovirus, después vienen de la familia Coroviridae, hay una subfamilia que son los Corovirinae, y el género que son los coronavirus, el alfa, beta, delta y gamma. El delta y gamma no provocan infecciones en humanos, básicamente infectan aves, y el alfa
animales, y el beta coronavirus, y aquí donde entramos en tierra derecha, está el SARS-CoV, que era el 1, el MERS y el SARS-CoV-2. Estos provocan infecciones respiratorias básicamente. Cuando uno va a ver cuál es el origen, está casi, yo diría, más del 99% demostrado que hay un origen común, que son los coronavirus que infectan los murciélagos. En el caso del SARS-CoV, el 1, a través del intermediario de una civeta. En el MERS-CoV, que fue en otros lugares, fue a través del traspaso a un camello. Y el SARS-CoV-2, el sospechoso es el pangolín, a pesar de que hay personas que creen que fueron creados por los chinos. Básicamente Donald Trump es el que le echa la culpa, pero eso no es correcto, porque si uno compara la homología entre estos tres virus, el SARS-CoV-1 con el SARS-CoV-2 comparten aproximadamente 79-80% de su genoma, digamos, homología. Con el MERS un poco menos, 59%, pero hay dos virus más que son coronavirus, que tienen más del 89-90% de homología con el SARS-CoV-2. Entonces, basta algunas variaciones genéticas para que haya este salto hacia animales y eventualmente a humanos. Lo mismo puede ocurrir que en realidad haya un retroceso, digamos que tenga mutaciones que hagan que en realidad no tenga por dónde infectar a otras especies, ¿ya? En este caso, lamentablemente, esto estaba predicho. En el 2007 hay una publicación muy buena, un review, donde dicen que las costumbres que tienen los chinos digamos, de comerse animales poco tradicionales, hacen que era una bomba de tiempo. El 2007 lo dice, es el hecho de tener esta costumbre es una bomba de tiempo con respecto al salto evolutivo que podrían tomar e infectar a humanos. Y tal como se predijo, sucedió. Y lo más probable es que en el futuro vuelva a suceder, así como ocurrió con el SARS-CoV, el MERS, y ahora este, que ha sido el peor de todos. Con respecto a la organización genómica, no quiero entrar mucho en detalle, pero hay cosas que son importantes. Este es un virus que tiene un genoma que es muy grande, estamos hablando de 30.000 bases. Usted, como ginecólogo, el virus que más conocen sin duda es el papilomavirus. El papilomavirus tiene 7.900 bases nomás. Este es prácticamente 4 veces más largo, ¿ya? Por lo tanto su posibilidad de variación aún es mayor, y además un virus RNA que lo hace más inestable desde el punto de vista genético y permite estos saltos evolutivos. Tiene aproximadamente 6 marcos de lectura, 2 de los cuales abarcan más del 70% del genoma. Lo único que quiero mostrar aquí es que de las 12 proteínas que son no estructurales, hay una que es súper importante, que es la RNA polimerasa, que permite la replicación viral. Y se la muestro porque esta región del genoma es bastante conservada y es uno de los blancos moleculares que permiten diseñar algunas de las PCR que se usan, ¿ya? Y es por eso que lo muestro. Acá en el costado derecho están las proteínas estructurales, la spike o espiga, la envoltura, las proteínas de membrana y la nucleocápside. Estas proteínas, la spike y la nucleocápside, son básicamente la última. La nucleocápside es la más importante para el diagnóstico serológico. Incluso, digamos, cuando hablo serológico me refiero a anticuerpos, y cuando nos refiramos a antígenos, va a ser las muestras que se toman del hisopado nasofaríngeo. También son proteínas importantes que se usan para ese diagnóstico. La estructura viral está a la izquierda, después la pueden revisar. El ciclo de vida de este virus es bastante parecido a muchos virus de RNA, ¿ya? Las células epiteliales bronquiales, que son las ciliadas y los neumocitos tipo 2, tienen estos receptores. Es súper extraño eso que ocurre, pero en la naturaleza esto se repite mucho. Que nosotros tengamos receptores para cosas que son extrañas y que no hacen daño es muy frecuente. El receptor del convertidor de angiotensina es un receptor que en realidad se usa para otra cosa, pero en la proteína spike se pega a este receptor con una afinidad muy grande, y eso permite que pierda la envoltura. El virus RNA, que tiene una polaridad positiva, se traduce inmediatamente a las proteínas que permiten la replicación, básicamente la polimerasa.
Y esa replicación posteriormente va a llevar a la síntesis de las proteínas que posteriormente van a permitir el ensamblaje en el retículo endoplasmático y la nueva formación de virus que van a salir a infectar células vecinas. Esto nosotros lo conocemos bastante bien porque este es el mismo mecanismo que usa el virus de hepatitis C con el cual nosotros trabajamos. Y vamos a lo que nos convoca, que es el diagnóstico. Aquí puse dos objetivos porque básicamente esto es lo que hay que entender. ¿Cuáles son los exámenes que se hacen en el laboratorio para el diagnóstico? Le vamos a llamar todo el rato COVID, a pesar de que lo que uno busca es el virus, el SARS-CoV-2, ¿ya? Pero por efectos de simpleza es mejor hablar del COVID-19. Y lo otro, aproximarse a la interpretación de los resultados de examen. Digo aproximarse porque en realidad en la literatura, cuando uno, incluso leyendo review, nadie se casa con poner una tabla, que si yo me casé al final, vamos a mostrar una tabla de cuál es la interpretación que uno va a dar. Buscando información de distintas partes, uno puede tratar al menos tener algo más concreto con respecto a la interpretación diagnóstica. Y lo otro que vamos, aparte de conocer los exámenes, vamos a ver que lo que también está en el futuro, que se viene para el diagnóstico. Con respecto a los tipos de exámenes que uno puede hacer con respecto al diagnóstico del laboratorio, tenemos que hay exámenes de detección de anticuerpos, IgM e IgG son los más comunes, pero hay algunas empresas que han fabricado también la posibilidad de detectar el IgA. Hay exámenes dirigidos a la detección de antígenos, que confirmaría la infección, y examen para detección del ácido nucleico, en este caso RNA, ¿no es cierto? Vamos a partir con los primeros. Con respecto a los exámenes de detección de anticuerpos, existen los test rápidos que son inmunocromatográficos. Estos van dirigidos siempre a detectar tanto el IgM como el IgG. Prácticamente no existen individuales, ¿ya? Después vienen los test ELISA convencionales y los inmunoensayos en autoanalizadores, que son absolutamente automatizados. Aquí puse una flecha que muestra cómo va aumentando la sensibilidad en la medida que avanzamos en las distintas técnicas, ¿ya? Con respecto a los test rápidos inmunocromatográficos, como dije, detectan IgM e IgG y todos estos anticuerpos van dirigidos a la nucleocápside. Ahora, ¿por qué la nucleocápside? Es porque básicamente es la proteína que está en mayor cantidad en el virus. Por eso que eso aumenta la posibilidad de sensibilidad. La muestra que se utiliza puede ser un pinchazo en el dedo con sangre total, o también se puede trabajar con suero o plasma. La sensibilidad, esto es un tema bien importante, la sensibilidad después de la aparición de los síntomas, 84 al 99%. Todos estos test hablan de sensibilidad posterior a los 15 días, no se casan antes porque ellos saben que estos tipos de test no son tan sensibles. Y la especificidad puede llegar entre 91 a 100%. ¿Por qué no todo a 100%? Porque algunos de estos test tienen reacción cruzada con el otro SARS-CoV, ¿ya? Según la información del ISP de Chile, el CDC de Estados Unidos y el organismo que es equivalente en Europa, habría más de 200 test rápidos para la detección de estos IgM más IgG. Sin embargo, 60 tiene la aprobación por la Conformidad Europea y solo 3 por la aprobación por la FDA. Nuestro hospital tomó una buena decisión y tomó uno de los que tiene aprobación tanto por la Conformidad Europea como la FDA. Actualmente el que se usa este es el que está haciendo el hospital, el autobiodiagnóstico. Fíjate que aquí hay algo bien interesante. El mismo test dice que la sensibilidad después de los 15 días es para el IgM 95,7% y el IgG 99%. Y la especificidad es bastante buena. El formato ustedes lo deben conocer bastante, como los test de embarazo, ¿ya? Lo interesante aquí que en este caso, este test, eso sí, no se puede trabajar con sangre. Y lo usan solamente suero y plasma. No está diseñado para sangre de un pinchazo en el dedo, por ejemplo. La muestra se pone en estas ventanitas, posteriormente se le agrega un buffer y en 15 minutos está el resultado. Lo bueno es que esto viene con una interpretación, la cual no comparto 100%, pero es importante mencionarla. Por ejemplo, acá dice que si el test es negativo, el IgG, el IgM, sin síntoma, el paciente no tiene sospecha de COVID, en eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy muy claro si realmente no es necesario hacer un test molecular. Si yo soy una persona que ha estado en contacto estrecho con un paciente con síntomas,
lo más probable que estos test van a salir negativos porque todavía a lo mejor estoy incubando, pero el test molecular eventualmente sí podría detectarlo. Por lo tanto, esta interpretación, para mí entender, merece un cierto cuestionamiento. Si el paciente le da IgM negativo, IgG negativo y tiene síntomas, ahí ellos recomiendan el test molecular. Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Si los dos salen positivos, claramente está cursando una infección, porque el IgM da el toque de agudo, y dice que la confirmación es recomendada. Eso es hasta por ahí nomás, porque vamos a ver un poco más adelante que el IgM podría ser suficiente. Si el IgM es positivo, el IgG negativo, esto puede ser que recién está comenzando y no aparecen los anticuerpos, por lo tanto la confirmación podría ser necesaria. IgM negativo, IgG positivo, ¿ya? Aquí también recomiendan que se haga un test molecular. La verdad que eso no tiene respaldo, por una razón muy simple. El IgG positivo puede ser básicamente que la infección ya pasó o una reacción cruzada con el otro coronavirus. No podemos estar buscando molecularmente algo que eventualmente no existe, y además que puede confundir. Más adelante vamos a ver que puede ser que alguien que tenga el IgG positivo puede tener el RNA también positivo en ausencia del IgM, pero eso tiene otra interpretación. Las ventajas que tienen los test rápidos inmunocromatográficos es que son rápidos, ¿no es cierto? Valga la redundancia, y porque en 15 minutos tenemos resultados. Hay menor exposición del personal de la salud, pero eso se refiere básicamente a cuando uno se hace el pinchazo en el dedo, que incluso no lo podría hacer en su casa, ¿ya? Puede ser útil en pacientes con sintomatología tardía, y la PCR ya es negativa en el tracto respiratorio superior. Aquí hay que hacer una diferenciación, que las muestras no son las mismas que se usan para PCR. Para PCR se usa el hisopado nasofaríngeo principalmente, y estas muestras, para los test rápidos, para la serología, ya sea manual o automatizada, se usan sangre. Por lo tanto, son distintas fuentes. Por lo tanto, si yo me hago los anticuerpos para hacer en sangre, y cuando hablo de sintomatología tardía, es porque ya la PCR no la voy a encontrar en el tracto superior. Es útil los test rápidos para estudiar la epidemiología, sin duda. Casos asintomáticos eventualmente, personas candidatas a vacuna cuando exista. Y en general son de bajo costo, a pesar de que el que se comercializa, o sea, el que se está vendiendo acá en el hospital no es de bajo costo. Existen varios test aprobados que sí son de bajo costo. Las desventajas, que hay riesgo de falsos negativos por un tema de sensibilidad, sobre todo en las fases precoces de la infección, y por supuesto el riesgo de falsos positivos si el paciente está expuesto a otros coronavirus. Pero eso pasa prácticamente con muchas técnicas de inmunoensayo, en este caso cromatográfico. Vamos avanzando en sensibilidad. Los test de ELISA convencionales. Cuando hablo de los test de ELISA convencionales me refiero básicamente a unos que son en microplacas de 96 pocillos, ¿ya? Y que son en la manipulación en manual. Las alternativas que están disponibles son anticuerpos totales o IgG, IgM e IgA por separado. Esto es interesante porque hay ELISA e IgA que están comercializados y que lo usan en algunas clínicas. La clínica alemana usan el IgA, la católica usan el IgG. La mayoría de los están dirigidos también nuevamente a la proteína del núcleo cápside, insisto que por un tema de sensibilidad. La muestra puede ser solo plasma, que ya no se trabaja con sangre. La sensibilidad, fíjese que aquí ya podemos hablar una sensibilidad que no es menor, si llega a 97%, entre los 5 y 14 días. Comparado con los test rápidos solo después de los 15 días, ellos decían que la sensibilidad podía llegar a ese nivel, al 97%. Y después ya puede llegar hasta el 100% después de los 15 días. La especificidad, 95 a 100%, por el mismo tema de reacción cruzada. Y actualmente existen al menos 30 test de ELISA aprobados tanto por la Conformidad Europea como por la FDA. Esta imagen la quise poner porque en China han hecho hartos estudios, algunos bien interesantes, con respecto a la importancia de algunos tipos de anticuerpos. Ellos, a muchos pacientes, alrededor, creo que eran 140 pacientes, al menos con la PCR, después lo hicieron con 140, ellos desde que se hospitalizaban los pacientes, empezaban los síntomas y se hospitalizaban y se agravaban, ellos le iban tomando en forma sistemática los ELISA para ver los distintos tipos de anticuerpos, IgM, IgA, IgG. Y ellos veían que
los días, al promedio 7 días más o menos, ya teníamos el IgM, IgM e IgA, y posteriormente ya el día 15 aparecían los IgG, ¿ya? Si uno veía con respecto a los títulos, porque esto se puede titular, que tiene alguna importancia desde el punto de vista si estos anticuerpos son o no neutralizantes. Normalmente el IgM y el IgA no son neutralizantes, sí el IgG, que es lo que se usa normalmente cuando alguien se vacuna. Y se muestra categóricamente que los IgM y IgA tienen altos títulos ya el día 8 a 14. Después empiezan a decaer. En cambio el IgG desde el 15 en adelante, ¿ya? A pesar de que la sensibilidad que tuvo acá en este estudio el IgA, un poco menor que el IgM para las etapas tempranas de la infección, la mayoría de las empresas que comercializan estos tipos de productos se fueron por el IgM porque al parecer es más fácil de producir. Lo conozco cuál es la razón, a pesar de esta sensibilidad. Pero el IgM tiene una importancia aún mayor para el diagnóstico. Y esta es una, digamos, que se ha difundido dentro de la literatura científica, sobre todo los infectólogos. Este es un estudio que muestra la importancia de medir el anticuerpo del IgM 5,5 días después de los síntomas. Ellos tienen un universo de 140 pacientes, y fíjese que los pacientes que, de los 140, los que tenían PCR positivo eran 82, PCR negativo 58. De los que tenían PCR positivo, el IgM era positivo en el 75,61%, pero los que tenían PCR negativo, o sea, eventualmente la infección ya iba un poco más avanzada, el IgM es positivo en el 93,1%. Si esto lo traspasamos a un gráfico que consolida toda digamos, la información, muestra que las 5,5 días, la PCR, si uno lo hubiera hecho solo PCR a esos pacientes, estamos hablando con 5,5 días después de los síntomas. La PCR, que es en hisopado nasofaringeo, solo el 52% es detectado. Sin embargo, si le sumamos la PCR más el ELISA, llegamos a un diagnóstico prácticamente del 99%. Y esto es lo que realmente debiera hacerse si uno quisiera hacer el diagnóstico. Hoy en día incluso el diagnóstico se puede hacer con síntomas, eventualmente con un TAC, pero en realidad la PCR más el IgM, a mi modo de ver, en realidad da mejor un diagnóstico. Las ventajas que tienen los test de ELISA es que son más sensibles que los test rápidos. Se pueden procesar múltiples muestras, se pueden procesar hasta 90 muestras, normalmente uno incluye controles que llega hasta los 96 posibles, pero 90 muestras de una tirada. Puede ser útil también en pacientes con sintomatología tardía. Son útiles para estudiar estudios epidemiológicos también, ¿no es cierto? Las desventajas es que hay riesgo de falsos negativos en fases precoces, igual que los test rápidos, y riesgo de falsos positivos por contacto con otros coronavirus. El costo, sin duda, es más elevado que los test rápidos. El tiempo de procesamiento es mayor que los test rápidos, si es que uno tuviera que procesar pocas muestras, pero si uno las juntara, las tira de una y sería más rápido que hacer los test rápidos que son individuales, cada uno 15 minutos. Y lo otro, que mayor exposición del personal de salud en la toma de muestra, porque esto sí necesita una punción venosa para que le tome la muestra, para que después el tubo sea mandado al operador, y el operador tiene que abrir los tubos y procesarlos. ¿Ya? Eso es la complicación que tiene. Por último, dentro de las técnicas dirigidas para medir anticuerpos están los inmunoensayos en autoanalizadores. Las alternativas que hay hasta el momento son anticuerpos totales, IgG más IgM, o IgG solo. No sé por qué aún todavía no ha salido el IgM solo, ¿ya? Lo importante es que están dirigidos contra la proteína nucleocárgil, y aquí algunos inmunoensayos han incorporado la proteína Spike. La muestra es solo sueroplasma, la sensibilidad sigue aumentando, 83 a 100% entre los 5 y 14 días, y 97 a 100% después de los 15 días. ¿Por qué aumenta la sensibilidad? Porque en vez de una lectura manual que se va a hacer en ELISA convencionales, la lectura la hace un equipo por quimioluminiscencia en espectros que son más sensibles. La especificidad 99,5 a 100%. Existen 4 test aprobados, y lo pongo con nombre, no les puse el apellido, pero con nombre y apellido por decirlo: Abbott, Roche, Diasorini, Ortho Clinical Diagnostics. Los menciono porque esos 4 equipos están en el hospital, no se están usando para esto, pero están disponibles. En todas partes en Chile están estos 4 equipos, digamos. Entonces,
sería cosa de implementarlo. Y además que tiene algunas ventajas. Además de la sensibilidad, ¿no es cierto? Las ventajas son más sensibles que los test rápidos y ELISA convencionales. Se pueden procesar múltiples muestras y además son equipos de entrada libre, o sea que mientras se están procesando con muestras uno puede seguir poniendo sin problema. Puede ser útil en pacientes con sintomatología tardía y también para estudios epidemiológicos. Las desventajas, como los anteriores, falsos negativos y en fases precoces, el costo es sin duda más elevado que los test rápidos y los ELISA, y también para la toma de muestras. Pero estos equipos, la gracia que tiene es que la exposición del manipulador es muy baja, solamente se carga la muestra y el equipo, después de 40 minutos aproximadamente, 40 minutos, una hora, tira el resultado, sin necesidad de manipular muchas veces la muestra, solo para cargarlo en el equipo. Pasando a la detección de antígenos, esto, en el caso de lo otro era serología que permite una detección indirecta de la infección. Aquí ya los antígenos no existen inmunoensayos que no sean, digamos, dicho de otra manera, existen solo los ensayos rápidos inmunocromatográficos. Test rápido, como los test de embarazo. Los antígenos que se detectan, nucleocapsid y espiga, la muestra es hisopado nasofaríngeo, no hay otro tipo de muestra. La lectura puede ser visual, como se muestra al lado izquierdo, o hay un equipo que permite aumentar la sensibilidad, que es un lector de fluorescencia, en donde uno toma digamos, el test y lo pone en el equipo para que haga la lectura por fluorescencia. Actualmente existen 10 test aprobados, 9 de la Conformidad Europea y solo 1 por la FDA. La sensibilidad, aquí es una de las razones por qué las test de antígenos prácticamente no se van a comercializar mucho, porque su sensibilidad comparado con el gol estándar, entre comillas, que es la PCR, 68 a 85%. Y la especificidad, 95 a 100%, porque existe relación cruzada con el SARS-CoV-1, ¿ya? Esto puede ser una desventaja o una ventaja, porque el SARS-CoV por sí solo también es grave, como el SARS-CoV-2. Entonces, si lo detecta los dos puede ser mejor. Si uno tuviera tratamiento específico para cada uno, ya sería una desventaja, no saber cuál es el de los dos que está dando positivo. Las ventajas, bueno, su rapidez, y la ventaja el real comparado a los anticuerpos que confirma la infección, ¿no es cierto? Menor costo y menos laboriosa que la PCR, si uno lo comparara con la PCR, que es la otra manera que uno confirma la infección, ¿no es cierto? Menor capacitación de los profesionales que procesan la muestra. Esta es una gran ventaja, porque después vamos a ver qué pasa con la PCR. Y no hay contaminación muestra-muestra, porque los test son individuales. Las desventajas categóricas, que es menos sensible que la PCR, ¿ya? Y procesamiento de bajo número de muestras, porque cada muestra se procesa en forma individual, 15 minutos cada una por lo menos, y eso hace que no haya un flujo más grande. Por último, dentro de las técnicas dirigidas al diagnóstico del COVID, sin duda la que anda dando vuelta en todas partes, en la televisión, en la radio, ¿no es cierto? En todas, yo creo que no hay nadie que no esté hablando de la PCR del coronavirus, pero existen 3 técnicas. Lo que pasa es que la que más se ha difundido y que actualmente la que más se usa es la reacción en cadena de la polimerasa, pero como este es un virus de RNA, nadie habla que antes hay que hacer una transcripción reversa. En realidad esta es una transcripción reversa seguida por reacción en cadena de la polimerasa. Existen otras 2 técnicas que están en desarrollo, hay 2 incluso aprobadas, que es transcripción reversa seguida por LAMP, que es una técnica similar a la PCR desde el punto de vista que usa primer partidores para hacer la amplificación, pero tiene la ventaja que es isotérmica, o sea, uno necesita un baño común y corriente, no necesita un termociclador, que son los aparatos que se usan en los PCR. Y también existe el CRISPR-Cas, que es un sistema de edición genético que tienen las bacterias y que se ha usado para modificación genética y que están en desarrollo. Y en Chile también. Esto salió hace poquitito en las noticias que nos llegan a través de la universidad. Alternativa a la PCR, investigadores proponen nueva tecnología de diagnóstico rápido y de bajo costo para la detección.
Aquí el doctor Miguel Allende, que ya lo tiene prácticamente listo, manda un proyecto a la Corfo en donde dice que van a hacer el CRISPR-Cas para poder bajar los costos, y además la gracia que tiene esta técnica que no es necesario amplificar la muestra propiamente tal, y la lectura se hace incluso visual, es más rápido, ¿ya? ¿Por qué estas no se han desarrollado más? Porque en realidad a las dos le ha costado mucho llegar a la sensibilidad que tiene la PCR, y ahí es donde está su limitación. Es por eso que están en desarrollo. Según la información recopilada tanto del CDC de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, habría más de 300 test moleculares para la detección de RNA. De estos, 50 tienen aprobación por la Conformidad Europea y por la FDA. 48 son PCR, un LAMP y un CRISPR-Cas. Y de estas 48 PCR son las que andan dando vueltas en todas partes, que son las que permiten, digamos, hacer el diagnóstico y lo que más se ha difundido. Esa es la razón. Aquí son cosas que hay que definir porque la importancia de tener un buen resultado. Las muestras para la detección de RNA viral por PCR, la más común, ustedes lo han visto incluso en la televisión, el hisopado nasofaringeo, pero esto tiene que tener un ángulo exacto de toma de muestra. Nosotros hemos visto aquí un par de becados que se han hecho, por una razón que desconozco, pero se han hecho 2 PCR en 2 instituciones distintas, y solamente por la mala toma de muestra, en un laboratorio da negativo y en otro da positivo. Esto es importante que se introduzca profundamente, se haga una buena vuelta del hisopado y posteriormente se saque la muestra. Existe la otra posibilidad del hisopado orofaringeo, que menos, se usa menos porque tiene menor sensibilidad. Hay algunas sociedades científicas que recomiendan hacer los dos y juntarlos todos en un tubito, porque uno toma el hisopado con esta tórula y después la introduce en este tubito y posteriormente se procesa la muestra. Después el aspirado nasofaríngeo, también una alternativa, la expectoración, también una alternativa, el aspirado endotraqueal y el líquido del lavado broncoalveolar. Esto ya estamos hablando de las vías respiratorias bajas, que es más sensible. Fíjese lo que ocurre cuando en 205 pacientes se tomaron muestras de distintas fuentes. En el lavado broncoalveolar la sensibilidad de PCR es 93%, en la expectoración 72%, hisopado nasofaringeo 63%. Esa es la sensibilidad real que tiene la PCR, para que ustedes sepan. Imagínense cuánto tenía el antígeno del coronavirus si comparado con la PCR era menos entre 60 y 80%. Y el hisopado orofaringeo, 32%. Los resultados, eso sí, van a depender del momento en que se tome la muestra dentro de la evolución del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy recién con mis síntomas, lo más probable es que el hisopado nasofaringeo aumente en sensibilidad, y si me hicieran, cosa que no corresponde si estoy recién con los síntomas, un lavado broncoalveolar, la sensibilidad bajaría. Esto es dinámico. Lo otro que es importante con respecto a la condición del transporte y mantención de la muestra, la ventaja que tiene el hisopado nasofaringeo es que el transporte se hace a 4 grados Celsius, y esto puede durar aproximadamente 5 días, pero a menos 70. 5 días a 4 y después de los 5 días a menos 70 grados Celsius. Sin embargo, las muestras que son del tracto respiratorio inferior, la muestra dura 48 horas a 4 grados y después ya hay que pasarla a menos 70. No sé si en parte en Chile tienen freezer de esta magnitud. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos por lo menos 2, pero esto no se hace. Me refiero, esto es básicamente para la conservación de muestras si alguien quiere mandar muestras de regiones a Santiago. Este es un dato importante. ¿Por qué es importante? Porque eso tiene que ver con el rendimiento de la PCR. Esto que parece un poco complejo tiene que ver con el genoma del virus, y el diseño de la PCR también es importante para tener buenos resultados. Por ejemplo, en Alemania usan de la región de la polimerasa, que la mencioné al principio, más de la envoltura, más de la nucleocapsia. El otro que se usa muy seguido, y el que se usa en Chile también, de Estados Unidos, el CDC de Atlanta, usa 2 sets de primer para la región de nucleocapsia, pero muy bien conservada. No se sabía cuál de todos estos métodos era más sensible, pero alguien comparó qué pasa si uno usa
partidores de la nucleocápside versus partidores de la envoltura y de la polimerasa. Y se encontró que los que están en verde son los más sensibles porque la de la polimerasa tiene algunas variaciones genéticas que hacen que algunas veces la PCR no funcione a 100% de sensibilidad. ¿Ya? Ese es un dato importante. Por lo tanto, la característica de la PCR, la sensibilidad parte en el 63% y va en aumento dependiendo de la muestra que se tome y en el momento que se tome. Por eso dice, ¿cuáles son los factores que la afectan? Momento de la toma de muestra, adecuada toma de muestra, la forma en que se toma, conservación de la muestra, por eso mostré la información de la conservación a 4 grados Celsius, método de extracción de RNA. Esta es una cosa tremendamente importante que muchas veces la gente no lo considera, la gente que trabaja en esto no lo considera. La extracción es tan importante, la purificación del RNA es tan importante como la PCR. Yo puedo tener la mejor de las PCR, pero si mi método de extracción tiene mal rendimiento, la PCR no va a aumentar su sensibilidad. Al contrario, se disminuye con esto. Y anda mucho método de extracción dando vuelta que hay que saber seleccionar. La región del genoma, la diapo anterior muestra que hay regiones que son mejores. Y además el equipo de PCR en tiempo real que se utilice. Hay muchos en el mercado, más de 100 por lo tanto, y no todos son con el mismo rendimiento. Lo que sí está claro es que la especificidad para la PCR es un 100%. Las ventajas que tiene hacer la PCR, que confirma la infección, que es más sensible que el antígeno, y por eso que el antígeno no está muy difundido, procesamiento de un alto volumen de muestras con sistemas de extracción y amplificación automatizados, por supuesto. Cuando son manuales se demora un poco más. Las desventajas son el equipo, que es muy sofisticado y de alto costo, necesita personal entrenado. Esto es una de las complicaciones que ha tenido, a pesar de que acá en Chile existen por lo menos 70, 75 laboratorios que están procesando PCR, créanme que yo estoy seguro que no están bien entrenados muchas personas. Riesgo de contaminación, falsos positivos. Ese es el principal pecado de la PCR, los falsos positivos por contaminación de muestras. Y esto tiene que ver con el personal entrenado. La manipulación de las muestras es tremendamente importante. Ustedes tienen que pensar que cuando uno hace una PCR de 30 ciclos, uno está amplificando 1000 millones de veces un fragmento de ácido nucleico para poder hacerlo visible. Basta con menos que una gota caiga de un tubo positivo a uno negativo para que esto se haga evidente en la reacción. Y es por eso, para controlar esa contaminación, se hace separación de áreas técnicas. Hay una sala de preparación de reactivos, una sala de extracción de ácidos nucleicos y una sala de amplificación, todos separados. Y además se sigue un flujo. Todo esto tiene solución. Digamos, el equipamiento sofisticado de alto costo no tiene solución. Eso va a ser así por lo que significa esta tecnología. Con respecto a que tiene solución, me refiero básicamente al último test que ha salido, algunos lo deben conocer, el Express SARS-CoV. Este es un cartucho, este cartucho que ustedes ven a la derecha, es un cartucho que tiene mini cámaras en la cual se hace la extracción del ácido nucleico, posteriormente pasa a otra cámara que hace la transcripción de RNA a DNA y luego la amplificación. ¿Ya? Lo único que necesita este cartucho es que uno, después que toma el hisopado nasofaringeo, lo mezcla con un líquido y carga el líquido. Esto tiene una tapita en la parte superior, uno carga el líquido y lo pone en el equipo y el equipo hace absolutamente todo. Y el resultado está en 30 minutos. Esto sabiendo yo que existía, porque este es el mismo método que nosotros actualmente estamos usando para medir las cargas virales de hepatitis B y C. Llamé a la proveedora y me dijo que sí, efectivamente se va a empezar a comercializar. Nosotros pensamos que como en Estados Unidos estaban muy limitados con respecto a digamos, a soltar reactivos para otros países, no iba a llegar. Sin embargo, el 11 de mayo apareció que el Hospital Eduardo Pereira lo había incorporado para el diagnóstico de COVID y que permite digamos, el diagnóstico en 30 minutos. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que tiene esto? También es para el operador, no solo que se demora un poco, sino que el operador prácticamente no manipula la muestra, solo el hisopado lo mete adentro del cartucho y el cartucho hace todo. Después el cartucho se elimina cerrado, por lo tanto la posibilidad de contaminación
es 0. Y aquí vamos a la segunda parte del objetivo de la presentación, que es la aproximación a la interpretación de los resultados de exámenes para este COVID, ¿ya? Aquí me permití poner una imagen que estuvo dando vueltas, ojalá algunos tengan memoria, han tenido tiempo de ver tele. Una polémica que se armó cuando el doctor Mañalich, ministro, dice la alcaldesa de Maipú miente, porque dice que la alcaldesa acusó de que había una segunda paciente que había fallecido por coronavirus, ¿ya? Estuvo hospitalizada más de un mes en un hospital de la Fuerza Armada, porque ella dijo, la vecina tiene un test rápido positivo. Y Mañalich le dijo, no estaba infectada porque la paciente tiene un PCR negativo. O los dos estaban equivocados o los dos estaban en la razón, solo que faltaba la interpretación. Y es por eso que pongo esta imagen que salió publicado hace muy poco en el JAMA, donde aparece cómo a un paciente que es expuesto al coronavirus, lo primero que va a aparecer en celeste, el hisopado nasofaríngeo, va a aparecer en el periodo de incubación, antes de los síntomas, aparece el RNA. Y aquí arriba se muestra la probabilidad de positividad y que después, posteriormente, va a ir cayendo. Si el paciente se agrava, lo más probable es que después tenga que hacer la PCR en el lavado broncoalveolar, y fíjese que efectivamente es más sensible. Uno lo puede seguir detectando ya en la fase más tardía, y desaparece en el lavado, en el hisopado nasofaríngeo. En esta diapo se muestra también la aparición del IgM en moradito, y en verde aquí hay un error. Eso sí, no discrepo con esto, de que el IgG aparecen juntos, el IgG aparece después, pero lo que quiere mostrar la diapo básicamente es que el IgG dura más tiempo. Hasta el momento se han visto que los pacientes con por lo menos 3-4 meses tienen IgG positivo aún, y el IgM desaparece, ¿no es cierto? En esta diapo además se muestra algo bien interesante, pero que en realidad poco se usa, es que uno puede encontrar el RNA en las deposiciones. Incluso dura bastante días después o sea, semana incluso, después que desaparece del hisopado nasofaríngeo, ¿ya? Si uno lo muestra en forma más sintetizada, digamos en forma secuencial, el virus es probable encontrarlo en el hisopado nasofaríngeo hasta cierta etapa, después lo va a encontrar en el lavado broncoalveolar, aparecen los anticuerpos del IgM y eventualmente el IgA, como lo mencioné. Posteriormente aparecen los IgG. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que uno puede tomarse la muestra en cualquiera de estas, porque cuando uno se toma la muestra es un punto en el tiempo que uno no sabe dónde está. Y es por eso que yo me permití hacer esta tabla, en la cual permite, si uno se hiciera los 3 exámenes, que para mí en teoría sería lo más correcto, ¿ya? Un sujeto que se hace el PCR, IgM e IgG, si sale negativo prácticamente no tiene, y tampoco tiene inmunidad, ¿no es cierto? No se sabe si hay inmunidad con este virus o sí. Posteriormente, una fase precoz, vamos a encontrar la PCR positivo. Fase aguda, PCR positivo, IgM, voy a volver un poquitito atrás, estaríamos en esta situación. Y fase aguda un poco más evolucionada que la anterior, en donde los 3 van a estar positivos. Después el curso natural va a hacer que la PCR desaparezca. Siempre estamos hablando de hisopado nasofaríngeo, por lo tanto esto va a desaparecer, y ahora quedan los anticuerpos del tipo IgM e IgG, enfermedad en evolución, y la presencia solo IgG, infección pasada. Y aquí hay 2 situaciones que son menos comunes, pero nosotros la hemos visto porque hemos revisado algunos resultados de cómo se está viendo lo que se hace acá en el hospital, la PCR comparado con la serología. Estadio temprano con falso negativo en la PCR. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos pacientes tienen el IgM positivo, es porque el hisopado nasofaríngeo ya es negativo. Lo más probable es que este paciente, si le hacen el lavado broncoalveolar, la PCR va a ser positivo. Por lo tanto, toda la interpretación que se puede hacer en este punto y en el siguiente, hay que comparar qué es lo que pasa con la evolución clínica del paciente. Y esto que también se ha dado, PCR positivo con un IgG positivo, es una fase final de la infección, lo que normalmente, o reinfección, ¿ya?
La fase final de la infección se refiere que en realidad este PCR representa RNA que anda circulando pero que no es viable, ¿ya? Fragmentos de RNA, pero la PCR los detecta. O reinfección, pero ese paciente no va a hacer nuevamente los síntomas, porque el hisopado es una esofaritis. Si supongamos que yo ya estoy en la situación que tengo solo anticuerpos y vuelvo a tener contacto, el virus va a entrar, lo voy a encontrar en el hisopado nasofaríngeo, pero no me voy a enfermar, porque lo más probable es que esos anticuerpos que tengo, si son de altos títulos, me van a proteger de hacer los síntomas. Las consideraciones que hay que tener siempre es: un PCR positivo refleja la presencia de RNA, pero no necesariamente de un virus viable. Interpretar de acuerdo a la evolución clínica. Un paciente que ya, digamos que se enferma, está hospitalizado y se empieza a mejorar, ¿ya? Va a tener el anticuerpo IgG positivo, eventualmente IgM, y si ya prácticamente le bajó la fiebre y está a punto de darse de alta y le sale un PCR positivo, lo más probable es que ese RNA sea restos, ya que no es viable, no es virus viable. Y otra cosa importante, un único resultado negativo de PCR realizado a partir de la muestra de las vías respiratorias superiores, estamos hablando del hisopado nasofaríngeo, no excluye la posibilidad de una infección. Si la enfermedad es grave o progresiva, se recomienda repetir el examen, pero con una muestra de la vía respiratoria inferior, o complementar con serología. Esto lo saqué textual de la recomendaciones de la Sociedad Chilena de Infectología, la cual yo estoy 100% de acuerdo, porque yo le mostré cuál es la importancia de medir el IgM, sobre todo en este tipo de pacientes. Como conclusión, desde el punto de vista del laboratorio clínico, ustedes podrán ver que el desarrollo de las técnicas serológicas moleculares ha estado a la altura de las necesidades, dado que existen múltiples test, tanto para detectar los anticuerpos, los antígenos y sin duda todas las técnicas que se han desarrollado desde el punto de vista molecular. Esa es la presentación. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy buena tu presentación. Yo creo que estamos todos de acuerdo y nos aclara bastantes dudas. Y doy inicio a las preguntas para aclarar las dudas. Mauricio, soy el doctor Manríquez. Sí, gracias por la invitación. Sí, no, muchas gracias a ti porque en verdad la presentación es excelente. Se nota que tú vienes del área de las ciencias básicas hacia la medicina y creo que es de súper alto el valor que nos da esta presentación para enfrentar lo que viene y entenderlo mejor, básicamente es eso, ¿no? Que uno como médico yo creo que siempre tiene que entender bien lo que está hablando con los pacientes, con muchos familiares, y dar las respuestas correctas. Así te agradezco mucho, no tengo ninguna pregunta, solamente palabras de agradecimiento. Preguntas, dudas. El doctor Valenzuela quería hacer una consulta, doctor. Sergio y el doctor Ramiro Molina, parece. Sí. Muchas gracias, excelente. Felicitaciones, doctor Venegas. Muchas gracias por la información que ha sido extraordinariamente transparente, muy bonita, y a mí por lo menos me ha aclarado muchísimos conceptos y me doy cuenta de que tenía algunos errores fundamentales. Quiero hacerle una pregunta tal vez un poco extraña, que está más de acuerdo con lo que yo estoy trabajando. De alguna manera tenemos en Chile una discusión con la toma de muestras para detectar con el test rápido el tema de la presencia y la prevalencia que tenemos de HIV. Y las veces que se ha tomado aparecen unas cifras que son sumamente altas y que se han publicado. Entonces, de repente se me ocurrió que, aprovechando el tremendo esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud por tomar muestras para PCR y posteriormente que avisó de que iba a tomar muestras para poder detectar anticuerpos, dado de que la toma de muestras para detectar anticuerpos de HIV es relativamente rápido y fácil, dado de que se toma una gota de sangre del pulpejo del dedo, se me ocurrió que podría adjuntarse a ese tipo de esfuerzo que ya se está haciendo para saber exactamente cuál es la prevalencia realmente de HIV que tenemos en Chile, que ya es muy alta con la información que tenemos. Pero sin embargo me
me salta una duda de que agregar otro test, otra posibilidad, ya en el conflicto que tenemos de las tomas de muestra y a lo mejor en las interpretaciones y en el entrenamiento de los laboratorios, eso pudiese ser más un efecto negativo en el trabajo que positivo. Me gustaría saber cuál es su opinión como realmente especialista en este tema. Le agradezco mucho, doctor Venegas, muchas gracias. Sí. Mire, lo que pasa es que a veces tiene que ver un poco con la facilidad de hacer los test. O sea, el test rápido es masivo, si tiene una buena aprobación por la conformidad europea y la FDA, como el que se está usando acá, pero bajaran los costos, porque el de acá es un poco caro, no lo veo tan difícil. Nosotros, en nuestro laboratorio, la verdad que la presentación a mí se me pidió porque nosotros fuimos en el laboratorio de gastroenterología del hospital, fue el primer laboratorio que empezó a trabajar con técnicas moleculares para diagnóstico, estamos hablando del año 94-95. Estamos muy acostumbrados a hacer serología, tenemos equipos automatizados y equipos para trabajo manual. Para nosotros lo mejor sería hacer serología con equipos que son de quimiluminiscencia, por un tema de sensibilidad y especificidad para un buen estudio. Pero eso aumenta los costos, ¿no es cierto? Son mejores los resultados y va en contra de lo que menciona usted, que es de la toma de muestras, y es por eso que los test rápidos se hacen más masivos. Es una decisión básicamente que en algunos casos es económica, más que técnica. El pinchazo en el dedo es como yo siempre hago la analogía con lo que ustedes están muy acostumbrados al test de embarazo. Es bastante rápido y sensible, o sea, si el test está bien seleccionado. Nosotros hemos tenido buenas experiencias, hemos hecho test rápido de hepatitis C, lo que hemos comparado con nuestro equipo de quimioluminiscencia, y hay test rápidos que son muy sensibles y muy fáciles de realizar, basta con la sangre total. En el caso de los equipos con quimioluminiscencia, necesita una toma muestra con un tubo, con un operador de toma muestra, un equipo que es más sofisticado. Entonces, una cosa es la parte técnica, en la que nosotros pensamos que es lo mejor. Yo prefiero los equipos automatizados por lo que significa la aprobación por organismos internacionales, y sabemos que son más sensibles y más específicos. Pero si es masivo, me voy por el test rápido, pero hay que seleccionarlo bien. Hay más de 300 test dando vueltas, o sea, sin duda hay algunos que son de mala calidad. Porque acá en el ISP no se prueban todos, simplemente se lee el inserto y se da la aprobación. Yeah. De hecho, en algunos test rápidos, yo vi varios insertos, ni siquiera sale el antígeno que está fijado en la cromatografía. Entonces, difícilmente va a ser confiable. Muchas gracias, muy amable. Doctor Valenzuela, Sergio. Mauricio, oye, muy buena presentación, te quería felicitar. Y me quedan algunas dudas con respecto a la PCR en relación a lo que tú mencionaste. Quiero que me lo confirmes, de los laboratorios de provincia que tienen que hacer un envío de las muestras a menos 70 grados, ¿es así? No, si las mandan dentro de 48 horas, tiene que ser refrigerado. Posteriormente deberían congelarlas, enviarlas congeladas. Ya. Dudo que sea así, doctor Valenzuela. Eso no ha pasado con nosotros, como le digo, tenemos tanta experiencia del año 95. Nosotros rechazamos muchas muestras que nos mandaban para hepatitis C de todo Chile, de Arica a Punta Arenas nos mandaban muestras, llegaban a temperatura ambiente y todas eran rechazadas porque la muestra tiene que ser congelada. Estamos hablando de un virus que es RNA, los virus RNA se degradan fácilmente, por lo tanto, y además un aspirado nasofaringio en donde hay proteasas que andan dando vuelta ahí, entonces la muestra tiene que ser muy bien conservada. Y eso nunca se ha hablado de eso. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado dentro de todas estas discusiones que hay, gente que además es técnica para el tema, nunca lo ha mencionado. Pero para nosotros es un tema. Nosotros, en el caso de hepatitis C, por ejemplo, que es un virus RNA, que lo puedo hacer equivalencia, la muestra se toma y dentro de las 3 horas se congela. La congelamos a menos 20 porque la vamos a procesar luego. Pero esta muestra, que tiene otro tipo, digamos, de estructura, que tiene proteasas, debiera congelarse posterior. Ahora, en el caso del hisopado nasofaringio, eso sí dura 5 días. El problema son las otras muestras, la lavado broncoalveolar, que tiene más, digamos, interferentes. Esa a las 48 horas se debe congelar.
Sí, te lo pregunto por lo siguiente, porque dentro de la discusión esta del cuello de botella, que significa hoy día la cantidad de PCR que están en espera de ser informadas, a mí me cabe la duda por un lado cuando te dicen, oye, hay una cantidad enorme de muestras que están esperando ser informadas, o sea, en qué condiciones estarán. Si vienen de provincias, también en qué condiciones estarán. Pero sobre todo me preocupa el siguiente hecho, y es que para que los laboratorios puedan certificar que una muestra ha sido bien tomada, analizada y que el gold estándar lo define el ISP, en un momento pasamos de tener 60 laboratorios a tener 12. Y hoy día estamos también alrededor de los 60 laboratorios que están informando y que están autorizados por el ISP. Entonces quisiera saber cuál es tu juicio sobre eso. O sea, si los laboratorios procesan las muestras ahí no hay problema, si el problema son las muestras que se derivan. Las que se derivan al laboratorio del Lucio Córdoba, ¿no es cierto? El Hospital de Enfermedades Infecciosas, y ellos tienen cómo conservar la muestra. Lo que ellos tienen que preocuparse es cómo es el traslado. Normalmente nosotros pedimos, o sea, para este tipo de muestras, que se manden en hielo seco. Pediríamos eso, exigiríamos que sea en hielo seco. Miren, nosotros empezamos Sí, a trabajar, perdón, nosotros sí, empezamos a trabajar hace muchos años con el VIH y cuando nosotros éramos el centro que hacía las cargas virales de VIH, diseñamos un sistema para que se mandaran las muestras congeladas, después de tomar, las congeladas llegaran acá. Eso se puede hacer. sí, pero perdona, te aclaro una pregunta. Lo que ocurre es que hoy día dicen que los laboratorios que están certificados por el ISP, no quiere decir que esos laboratorios manden las muestras al ISP. Hasta donde yo entiendo, No, sí, si un sí, laboratorio está certificado por el ISP, quiere decir que ellos autónomamente tienen los sí, amplificadores, los sí. termocicladores y además los lugares en donde se pueden hacer, personal calificado, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es una solución un poco de realismo mágico decir que un día tienes 12 laboratorios y al día siguiente tienes 60 laboratorios confirmados que son No, capaces sí. de... Entonces, quería saber tu opinión sobre ese dato, que a lo mejor puede ser de matinal, pero es un dato No, sí, importante. está bien, está bien. Le voy a dar otro dato de matinal, porque lo que dice usted perfectamente, digamos, es comprensible, porque una cosa es tener los laboratorios, se habrán fijado o no si tienen manera de conservar la muestra, que son detalles que no son menores para este tipo de cosas, y lo otro, lo que mencioné con respecto al personal entrenado o no. No sé si se han fijado que antes la positividad era 8 a 10% del total de las muestras y la positividad actualmente supera el 60%. Eso no puede ser. Eso ocurre con la PCR. Está demostrado que cuando alguien empieza a trabajar con PCR y no tiene, digamos, experiencia, entre 2 o 3 semanas es suficiente para que el laboratorio se empiece a contaminar y empiece a aparecer todo positivo. Eso nosotros lo vivimos el año 94, 95, 96. A nosotros semana por medio se nos contaminaban los PCR. Yo tuve la suerte que me mandaron al Instituto Pasteur de Francia y miré todo el procedimiento que ellos hacían para controlar la contaminación por PCR. Y eso permitió que nosotros lográramos controlarla con áreas separadas, con formas de trabajo que hacían que no tuviéramos estos falsos positivos. En este caso, la verdad es que yo tengo francas dudas de que realmente se esté controlando. Esa certificación debe ser que tienen los equipos, tienen el personal, pero de ahí a la forma de trabajo no creo que hayan tenido el tiempo para realmente entrenar a la gente que trabaja en esto. Muchas gracias. Más preguntas. ¿Quién? Catalina, doctor. ¿Quién? Catalina. Catalina y después Daniela. Catalina. Hola. Hola, doctor, ¿cómo está? Muchas Hola, gracias hola. Se escucha entrecortado. Yo le quería preguntar con respecto a la carga viral. Actualmente los métodos permiten, a pesar de que hay algunas personas técnicas que han dicho que no se puede medir la carga viral. Si tú estás haciendo PCR en tiempo real, ya estás haciendo carga viral, solo que no te has dado cuenta. Porque uno puede tenerlo, es una cosa técnica que tiene que el número de ciclos en los cuales se amplifica la PCR.
si una muestra se amplifica al ciclo 10, tiene una alta carga viral. Si se amplifica al ciclo 40, tiene baja carga viral. Entonces, es importante ese tema de la carga viral, porque a mayor carga viral son la sintomatología que tienen los pacientes. Eso sí está demostrado. El sujeto que tiene alta carga viral es el más grave. Daniela. Hola, yo tenía una pregunta más que nada práctica bueno, quería saber si es que es necesario, si se sugiere algún examen como de control, por ejemplo, en el caso de nosotros que bastaría solo los 14 días de cuarentena, porque viendo la presentación probablemente el día 14 la PCR salga positiva, aunque ya no esté infectando en el fondo. Entonces mi pregunta es si es necesario a las personas contagiadas hacerles como algún examen de control como para estar seguros que ya no estamos contagiando. Mira, en algunas cosas que nosotros revisamos respecto a la importancia del IgG, hay gente que ya teniendo el IgG se le llama buen pronóstico, independiente que aún salga la PCR positiva. Le pone entre paréntesis IgG positivo, buen pronóstico. Yo me haría el IgG. O sea, yo esperaría que ojalá me apareciera, después de haber estado contagiado, por supuesto. Si uno hace el curso, el IgG me da como un poco la seguridad de que al menos hice respuesta inmune. Ojalá fuera, eso sí, no test rápido, porque los test rápidos dicen si hay o no hay. En cambio, los equipos automatizados que trabajan con quimioluminiscencia, uno puede eventualmente ver los títulos, porque los títulos de anticuerpos del tipo IgG permitirían saber si uno realmente tiene inmunidad. De hecho, eso es un tema que ustedes lo deben haber escuchado, que hay gente que quiere usar plasma de pacientes convalecientes, ¿no es cierto? Y de hecho se ha hecho en Chile un par de pacientes. Ese plasma lo titulan para saber cuántos anticuerpos IgG tiene, qué nivel. No cualquier plasma va a servir, tiene que tener altos títulos. Hay cantidades que ya están establecidas, salió publicado en la revista Science, cuánto es el título que debiera tener alguien para poder donar plasma. Y lo más probable es que ese mismo título es el que permita saber que uno ya está, entre comillas, inmune por este tiempo al menos, porque estos virus, como el de influenza, cambian y que después, a lo mejor, nuevamente, si aparece vacuna, vamos a tener que vacunarnos. No creemos que vamos a quedar inmunes para siempre. Mauricio, una consulta. Nosotros, como atendemos pacientes que llegan en trabajo parto, que no traen una PCR, salvo que sea una forma electiva, inicialmente instauramos que mientras esperamos la PCR le tomáramos una serología, pero el laboratorio nos dijo que no era necesario, incluso nos dijo que no servía la serología del test rápido. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tomarle las dos cosas, la PCR y la serología? Los protocolos, bueno, la misma pregunta me hicieron los cirujanos digestivos. La verdad que en muchas partes, no está establecido, en muchas partes prefieren que si un paciente viene a hospitalizarse por alguna razón que no es COVID, lo importante sería tener una PCR. Eso, sí, no. Ahora, la serología, ojalá sea IgM más IgG. O sea, sin duda el IgM ya vieron el valor que puede tener. ¿Ya? El IgM es bastante bueno. Ahora, eso va en contra del bolsillo del paciente, pero creo que eso es más, que lo paguen, es mucho más barato que infecte al médico tratante, a la enfermera que está en la matrona, en el caso de usted, y todos los tests que estén ahí. O sea, yo creo que va a prevenir antes de lamentar. Mejor, o sea, tú dices que mejor tomar la PCR y la serología, los dos. Yo le haría los dos. Ya. Los cirujanos me preguntaban lo mismo. Yo haría los dos, por un tema de que la PCR no sabemos cuánto tiempo. El problema de la PCR es cuánto ha avanzado. Si el sujeto es asintomático, lo más probable es que su PCR, después ya de 7 días, va a salir negativo. Aun cuando sea un test rápido que no tiene la misma sensibilidad que una ELISA. Bueno, lo que pasa es que el ELISA tendría que pedir el total. No el IgG, porque el IgG es el que más se demora. Claro. Me refiero en aparecer. Y ese es el tema, que también hay que, cuando uno pide un examen, a nosotros nos pasa mucho con los marcadores virales de hepatitis, le piden anticuerpos virus B. ¿Qué significa eso? Si el virus B tiene 3 anticuerpos.
Entonces, en este caso, uno debería ponerle serología total COVID, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la clínica alemana hacen el IgA, en la católica hacen el IgG. Entonces, hay un equipo que mide los dos simultáneamente. Y si sale positivo, uno asume que cualquiera de los dos está positivo. El tema es que está positivo y hay que tomar las precauciones que tenga. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Más? ¿Dudas que aclarar? Francisco Vargas quiere preguntar. Neumann, doctor Neumann y Daniela Luna. Y Francisco Vargas. Sí, pregunto. Tenía el audio apagado. ¿Pregunto? Pregunta. Sí, no, era, yo creo un poco para reforzar lo mismo, que tenía alguna duda, para reforzar lo mismo, a ver si es que traduciéndolo a lo de los escenarios clínicos, según lo que presentó y lo que estaban conversando recién, dos escenarios clínicos, usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con el primer escenario de algo más agudo, por lo que mostró hace bastante sentido complementar una PCR que en la práctica es con hisopado nasofaringeo en la mayoría de las veces, ¿no es cierto? Que por lo que mostraba tenía sensibilidad solo de 60% más o menos. Sí. Ver que igual sigue siendo el gold standard, ¿no es cierto? Obviamente lo ideal sería bronquialveolar, pero más engorroso y qué sé yo. Entonces hace harto sentido complementar, como decía, con IgM, Sí. subir un poco, y a mí me hace sentido, y creo que no, creo que en la mayoría de los lugares solamente se está haciendo PCR. Entonces, en la parte aguda sería bueno complementar con IgM y con el test rápido, porque lo que yo entendí, el test rápido es malo, pero el test rápido que busca antígenos, pero el test rápido que busca anticuerpos tiene una sensibilidad que incluso es mayor que la PCR en hisopado nasofaríngeo. Con esos números me quedé yo. El que es malo, el test rápido, el que detecta antígenos, ¿no es cierto? Eso es lo que... Lo que pasa es que el malo el del antígeno, porque hay algo mejor que la PCR. O sea, si yo voy a ir a detectar el virus, tengo dos alternativas, el antígeno o la PCR. Entonces, es malo el antígeno comparado a la PCR. Pero como test rápido, por si entendí bien, hay test rápido también para test serológico rápido, o sea, que buscan anticuerpos. Sí, sí. De hecho, mostraba que tenía mayor sensibilidad incluso que la PCR. Creo que llegaba sobre más del 85%. No, se suman. Es el PCR más el test rápido IgM, o sea, el ISA puede ser IgM, suma y llega a 98% de sensibilidad. Claro, pero cuando lo mostró por separado el test rápido de serología, incluso ya tenía por sí solo sensibilidad. Bueno, pero lo importante es que sería en un escenario agudo, sería razonable agregarle el test rápido de IgM a la PCR. Y lo otro, como interpretación clínica, a ver si es que estamos de acuerdo, me parece que sí, que lo que usted puso, la interpretación de la IgG, un escenario de PCR positiva y IgG positivo, que en la práctica clínica puede dar hartos problemas, que de repente una paciente tuvo un cuadro, se hospitalizó, tuvo un cuadro respiratorio, tuvo la PCR positiva, y 3 semanas después, asintomática alta, vuelve por otro motivo, no sé, por ejemplo, en nuestro escenario una cesárea electiva, y se le toma IgG y resulta ser positiva, está yo creo que, no sé si hay respuesta todavía, si valores de IgG, como para hablar de, algo lo mencionó, que habría, o por lo menos se estarían esbozando valores de corte para realmente decir que el valor de IgG sean anticuerpos neutralizantes y que vaya a tener como mayor, tenga ese beneficio, esa seguridad para los meses posteriores, no sabemos cuánto tiempo, no sé si está ese corte, pero bueno. Obviamente si una paciente, ya por ejemplo, esto que digo yo, una cesárea electiva, una paciente que tuvo un cuadro agudo previamente, se le toma IgG, para en el fondo para tener más seguridad de que la paciente estaría más protegida, y se le agrega por algún motivo la PCR, que es súper discutible si hacerlo o no, ¿no es cierto? Pero si se le llega a tomar, yo creo por lo menos, y quería saber si está de acuerdo con la postura de que si llega a un escenario así, se toma una PCR, IgG, una paciente que tuvo un cuadro agudo previo, ya pasaron 3 semanas, un mes, el valor de esa PCR es muy poco o nada, y no debiera tomarse una conducta distinta a otra paciente que está negativa o que tiene solo IgG positiva, no sé si se entiende. Una fase aguda ya pasada, PCR positiva, la PCR positiva no tiene mucha, de hecho, no sería ni siquiera necesario tomarla, ¿no? Es que ahí hay dos cosas. Una cosa es si lo que estás detectando son restos virales de la primera infección, o eso es una reinfección. Y si es reinfección, vas a tener que tomar todas las medidas porque la paciente te va a hablar. Va a hablar y sí lo va a tirar afuera. Pero reinfección se refiere si tuviera clínica. No, reinfección me refiero a que... Asintomática.
Claro. Reinfección, mira, supongamos que, poniéndolo en tu mismo escenario, yo ya tuve COVID, ¿ya? Y hice lo IgG, y en 4 semanas, 5 semanas más vengo y tengo contacto con alguien, saliva, el virus va a volver a entrar, ¿ya? Y eventualmente yo me hago la PCR y me va a salir positiva, pero va a quedar ahí, porque cuando entra a la circulación, el IgG lo va a probablemente neutralizar. Pero el paciente es infectante porque está con una nueva infección, digamos, del tracto superior. Pero hay otra situación en donde tú detectas restos de RNA del virus original. Claro, pero aquí si están esos dos escenarios, no sé si es posible diferenciarlo, si es un paciente asintomático. Si no es posible diferenciarlo, entonces al paciente habría que manejarlo igual como si fuera una infección aguda. Absolutamente. De hecho, en otras partes lo que hacen cada vez que va el paciente le toman una PCR. Si, esta infección la estamos recién conociendo. Entonces, todo lo que se haga no está de más en este caso. Perfecto. Daniela Luna, pregunta. Sí, hola, buenos días. Yo tenía una pregunta. Respecto a los criterios para volver a trabajar una vez que una persona ha tenido la infección por COVID, si uno ha tenido una infección leve que no ha requerido hospitalización, se supone que desde el inicio de los síntomas son 14 días con 3 días o 72 horas sin tener síntomas, ¿cierto? ¿Cierto? La verdad que los síntomas aparecen entre los 5 y 6 días. Claro, entonces se supone que desde que hasta uno los 14. Por eso, que si uno tiene desde el diagnóstico para volver a trabajar, necesita 14 días con los últimos 3 días sin síntomas, ¿cierto? Sí. Ya, pero lo que yo había leído hace unas 3, 4 semanas atrás, que en el fondo todavía no se sabe bajo qué umbral de carga viral uno deja de ser infectante, y que en el fondo esos 14 días de volver o 3 días asintomáticos no me asegura que yo sea una persona que esté libre del virus para dejar de infectar. Entonces, y que en el fondo estos 14 días y estos criterios que se han estipulado son más que nada criterios arbitrarios para determinar un corte para volver a trabajar, pero en el fondo es una carga viral que me asegure que yo sea una persona que deje de ser infectante para el resto. Ya sabes que se ha adaptado en ese sentido. No, estoy de acuerdo, los criterios son absolutamente arbitrarios, porque primero, si tú le preguntas a cualquiera si los anticuerpos son neutralizantes y nadie se atreve a decir que sí. Lo que salió en la revista Science, que efectivamente hay anticuerpos neutralizantes, pero a altos títulos, y eso hay que medirlo. Y eso nadie lo va a hacer. Nosotros, ni con técnica de ELISA, con ensayo quimiluminescente, puedes hacerte una idea de que son altos o bajos, porque uno ve las lecturas. Claro. Pero no, te miden los anticuerpos, incluso por test rápido, sale positivo y dice, puede volver. No. La verdad yo creo que eso no sirve de nada en el fondo. Es como, yo lo que intentaría ver, es como lo que usted decía adelante, la carga viral, como lo que se usa en el VIH para decir que no hay transmisión. Bajo el COVID, la carga indetectable, me imagino que en el COVID debiera ser como algo parecido, como para decir que la persona no va a ser infectante para volver a trabajar. De hecho, el ministro dijo que no era necesaria una PCR de salida. Yo creo que en esta infección sí es necesario una PCR de salida, sobre todo si te quieren mandar a trabajar. Porque con la PCR más la serología, yo digo, sí, pero ¿qué pasa si me sale positiva? ¿La PCR? Sí, pues por eso digo, si yo voy a volver... Mira, hay un sujeto, no sé si ustedes vieron la entrevista de un periodista que le dio la PCR positiva, hizo la cuarentena a los 14 días, y le volvió a salir positiva, y así, el sujeto está con el virus porque al parecer, no sé si tendrá tolerancia inmune y no se neutraliza, no sé, pero esa persona no puede volver a trabajar. Claro. Ahora, yo creo que por un tema de costo no quieren hacerlo en PCR de salida. De acuerdo. Claro, circulando en el tracto aéreo superior el virus, entonces como que, no sé, me parece que a pesar de todo lo que se ha sabido, no han cambiado los criterios y no se exige una PCR positiva, o sea, negativa para volver a trabajar. No, no sé. Y sigue siendo los mismos criterios, entonces no sé si alguien tendrá alguna injerencia para poder cambiar eso.
o para poder frenar la expansión del virus, porque me parece que todas esas cosas hacen que sigamos teniendo alta tasa de infectados. Claro, que la lucha Así se es. está dando en otro frente en este momento. Claro, por Doctor supuesto. Sí, buenos días, Mauricio. La verdad que muy útil, interesante la charla y resuelve algunas dudas, pero mantiene bastantes todavía, considerando, ¿no es cierto?, todos los periodos, según los gráficos que presentaste, considerando los periodos en que cada uno de los exámenes tiene más rendimiento. Entonces, Sí. bueno, hay dos temas. Uno todavía el mismo tema que me preocupa respecto a lo que conversó el doctor Valenzuela sobre los laboratorios, sobre la confiabilidad de los laboratorios. Efectivamente, cada día han ido aumentando el número de laboratorios. ¿Existe algún tipo de fiscalización de parte del ISP respecto a esos laboratorios en cuanto a un control de calidad periódico? Porque con todo lo que relataste respecto al tipo de exámenes, al tipo de equipo, al personal, se origina obviamente una duda acerca de la confiabilidad de muchos de los exámenes que están mostrando. Y la Sí. otra pregunta respecto al momento en que se toman los exámenes y justamente interesando en el sentido de tener una PCR de control de salida, que no se está haciendo. La PCR de salida, por ejemplo, sería solamente para saber si la persona infectante desde el punto de vista del tracto del respiratorio superior, porque según el gráfico, ya pasado unos días, la PCR se hace negativa con la muestra del hisopado nasofaringeo. Sí. Entonces, una PCR de salida negativa, la verdad que va a ser difícil que salga positiva si la persona estuvo enferma y se mejoró. Sí, efectivamente. Por eso que esa situación es poco frecuente. Es poco frecuente teniendo anticuerpos, pero ocurre, lo hemos visto. Y lo que la literatura dice, son restos virales del virus original o una reinfección muy, digamos, reciente. Reinfección de la vía, no infección que haya entrado, porque entrando a la circulación, sin duda los anticuerpos algo harán. Con respecto a la primera pregunta, el ISP está tan saturado como los servicios de urgencia y alcanzaron a hacer, al menos lo que se sabe, la fiscalización de 5 laboratorios, mandaron muestras, no sé si mandaron o pidieron las muestras que habían procesado con los resultados. Por suerte nuestro hospital salió con un 100% de confiabilidad, pero hay laboratorios que tenían 50% de confiabilidad en los resultados. Y 40, 60 y 80, algo así. Entonces, era de esperarse que iba a ocurrir, porque los laboratorios no proliferan así nomás. Esto no es una ELISA convencional, no es una máquina automatizada, es un procedimiento que necesita expertise. Entonces, yo creo que no siguieron haciendo fiscalizaciones o porque no tienen personal o porque el desastre hubiera sido peor. Perfecto. ¿Más preguntas cortas, precisas? Perdona, Mauricio, si te puedo, abusando de tu paciencia, preguntar lo último. En el ámbito de la ginecobstetricia y particularmente la neonatología, ¿qué interpretaciones se han dado para los recién nacidos con PCR positiva? ¿Cuál es tu juicio? La verdad que no he visto nada de eso. Para serle honesto, no he revisado exactamente cómo toman la muestra, no lo he visto. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Mauricio, realmente muy buena tu presentación. Normalmente te haríamos un aplauso en los viejos tiempos, pero en estos tiempos creo que vamos a subir la mano semejando un aplauso. Así que muchas gracias, ha sido de mucha utilidad y excelente tu presentación y esperamos que más adelante quizás si tienes alguna novedad también nos puedas dar un nuevo Gracias por la espacio. invitación.
Gracias a ti. Gracias. Saludos. Sí.